Estamos en un programa más de conciencia auditiva, esta vez lo estamos haciendo desde el Distrito Federal, aprovechando que hay poca contaminación, y saludo con mucho cariño a mi querido amigo, el maestro Gerardo Alvarado Hierro. Y yo, como siempre, mi buen amigo, el doctor Carlos Barramulán. Ok, y vamos a nuestro primer bloque de la semana. Estamos hablando de los ordenamientos reactivos y no preventivos en México. En términos generales, esta semana sacan un pequeño reporte en términos de Observatorio Internacional que dice que las políticas en México son reactivas y hasta cierto punto simuladoras y que realmente no resuelven problemas de fondo. Entonces la pregunta que tiene que arrojarse como una consecuencia de este planteamiento es: ¿esto tiene que ver con un modelo político o esto tiene que ver con un modelo cultural? Esta idea de no prevenir, esta idea de no tener una cultura preventiva. Me parece que es una condición cultural más que una condición necesariamente política. ¿En qué sentido? En que no es solo México, no es el caso de México, por eso el caso de América Latina, la estructura política obedeció a copia de otros modelos. Pero emular otro modelo no significa asirlo en la mente, tenerlo, y que los actores que juegan en el modelo tienen el mismo comportamiento de dónde se trajo el modelo. ¿A qué me refiero? En el caso de lo que son las condiciones de los ayuntamientos, el cabildo es el concepto más español que tenemos en América Latina, y que el cabildo es el ayuntamiento en sesión, pero este sentido era distinto en Europa como se ha aplicado en América Latina. Entonces, ¿qué tenemos? Condiciones bastante reactivas, pese a que detrás de todo esto intenta imperar una racionalidad, por ejemplo, de planificación. Me viene a la mente con esto de planificación y planeación, que no es lo mismo. La planificación no presupone rentabilidad del negocio, mientras la planeación, que es un concepto muy de los años 40 en Estados Unidos, presupone ganancia. En el caso de México hay un artículo, el 26 constitucional, que habla que la planificación del Estado debe ser democrática, abierta, plural. Bueno, el Estado mexicano lo tiene dentro del espíritu del contrato social, pero no necesariamente dentro de la operatividad del Estado, que es lo que ustedes llaman cuando ven que en cada sexenio se reinventa el gobierno, no se rehace, y de repente, puta, el ejemplo aquí en Pachuca lo tenemos en la calle de atrás. Resulta que la calle la adoquinaron hace no sé cuántos años, debieron haber hecho un trazo prospectivo, y ahora la calle nuevamente está rota, nuevamente se va a invertir dinero, y eso pasa. Si ustedes son un poquito duchos en esto y han mirado, pasa en México muchas veces. Y no solo, tienes toda la razón, incluso todavía más allá, es esta idea reactiva de que el gobierno, por alguna otra agenda, el Estado y específicamente los agentes de gobierno, por alguna idea que a veces ni siquiera nos enteramos, deciden echar mano y empezar una política pública, perdón, una política de Estado y un trabajo supuestamente en favor público, pero en la idea tecnócrata de la situación, sin realmente tomar en cuenta cuáles son las necesidades de tu población. A lo mejor, como dices, la calle de aquel lado ni siquiera estaba tan mal, ni siquiera era un problema como para decir, esta tiene que ser la prioridad. Claro, o lo que hemos visto, por ejemplo, yo he visto una avenida principal en la ciudad de Pachuca, donde vivimos, la avenida Juárez. La avenida Juárez se ha transformado, ¿qué les gusta? N cantidad de veces, con camellón, sin camellón, con herrería, en medio, lo que cuesta, lo que me imagino que nos cuesta eso en dinero. Ahora, yo me imagino esta estupidez, porque, por ejemplo, la planificación urbana habla mucho de lo que es el sentido desarrollista de una ciudad. Entonces, por ejemplo, yo no me imagino ni París, ni Londres, ni Madrid, puta, siendo tocado así, misericordia, una y otra vez. No, no lo creo, ¿eh? No lo creo. No, incluso, por ejemplo, ahorita las contingencias ambientales del Distrito Federal, muchas se le achacan al gobierno de Mancera. Mancera, en un afán de recuperar espacios, adelgaza calles como Revolución en el centro. Claro. Y al momento de adelgazarlas para extender el espacio para que haya más banqueta y por lo tanto los cafecitos puedan poner sus banquitas y nos fijamos en Campos Elíseos, al acotarlo crea un cuello de botella que genera un área donde empieza a haber demasiada contaminación. Y lo que es como tráfico y ruido. Como quisieron recuperar Avenida Histórica del DF en el Zócalo Madero.
Madero Exacto. lo quisieron recuperar así. Digo que no está mal, pero por ejemplo, si tú haces un movimiento así, es que tú sabes que los centros de negocios, todo lo que tiene que ver con lo productivo está en otro lado, para que las arterias las mandes por otro lado. Exacto. Pero si las adelgazas y los centros de negocios siguen estando ahí mismo, No, pero aparte no reventaste solamente Madero. En Madero recordemos que es la calle que va del eje sí, 6 al menos el Zócalo de la Ciudad de México. No solo revientas Madero y lo haces un camino a pie, sí, a pie, sino que peatonal. también truenas todas las que van perpendiculares a Ujú, Madero. Y ujú, entonces tienes que 5 de Mayo, Donceles, Isabel la ujú. Católica, todas las calles que van perpendiculares quedaron totalmente cerradas. Y entonces solamente puedes tener espacio de estacionamiento, pero ya no de tránsito. Madero ya no se puede cruzar, punto. Claro. Ahora, si tú ves Budapest, si ves Viena, si ves Berlín, si ves Madrid, si ves Barcelona, siempre hay estas calles otototas que se adaptaron para que fueran caminables. Ok, pero hay otras circunstancias, hay otro trazo de ciudad. No es una ciudad que está de por sí caóticamente armada, No. como la están quizá 9 de cada 10 ciudades en México. No, y después hay una prospección interesante, lo que dice Gerardo en Europa. Por ejemplo, si uno conoce París, hay un París antiguo y un París moderno. Claro. Y el París moderno estuvo trazado como una alternativa citadina para no deteriorar ni modificar lo que es El centro. el centro histórico, ¿no? Entonces lo mismo pasa en Londres y compañía. Entonces ese tipo de cosas hacen que de repente sean las ciudades poquito más manejables, ¿no? Podemos decir que no tenemos una cultura de prevención, pero tampoco tenemos una cultura de planificación. No. O sea, realmente es reactivo todo. Ahora hace falta esto, vamos a inventarlo. Fíjate que este año, por ejemplo, el gobierno de Hidalgo trata de Pero por entrar. ejemplo, ¿no te parece una mierda? Digo, yo cuando veo los proyectos, sobre todo en Pachuca, proyectos urbanos, y se hace un fraccionamiento o se hace una plaza, de repente en Galerías, que es la plaza de aquí, una de las más asistidas, este, Galerías de repente te ponen el proyecto y lo ves afuera y tiene tres o cuatro arbolitos y piensan que con eso, Ya están salvando o el medio sea, en ambiente. vez de que hubiéramos proyectado una arboleda, pero brutal, darle un cuadro, hacer un Central Park, una cosa así, aquí no tenemos nada. Y los dos pulmoncitos que tenemos, que es el Parque Hidalgo y el Parque Pasteur, son muy pequeñitos, muy pequeños. Paupérrimos. Sí, sí, sí. Ahora, en el caso de lo que mencionaba, el premio se llama Guangzhou. Guangzhou es una provincia china que está al sur, que está hermanada con la ciudad de Pachuca, en Hidalgo. Entonces ahí viene la parte divertida. Guangzhou otorga un premio internacional a la innovación urbana. Cada año buscan ciudades y como están hermanados Guangzhou con unas 6 u 8 ciudades a nivel internacional, a cada una de esas ciudades le manda su convocatoria. Y lo que no entiendo es lo siguiente. ¿Cuál es el interés de China por hermanarse con Pachuca? ¿Habremos tenido algún líder que sea de origen chino? Que pueda ser secretario de gobernación o... Puede ser, ¿no? Porque digo, ¿a quién le va a importar, puta? Es como ir a un pueblo perdido en el horizonte y decir, pues esto es ciudad hermana, ¿no? Creo que uno de los intereses de los chinos siempre es y ha sido extender los lazos, ya sea que puedan o no, con la intención de después hacer algún tipo de negocio. Exacto. Y prospectivamente han tenido éxito. Lo interesante del dichoso premio de la innovación urbana, llega aquí, rebota al estado de Hidalgo y de repente todos rebotan contra todos y es, ¿qué podríamos presumir en el estado de Hidalgo, como estado, que es innovación urbana? Nuestra, del estado de Hidalgo. Puta, ¿qué es nuestra? Ok, sí, bueno, y retomábamos que esta hermandad entre ciudades precisamente debe tener alguna lógica y lo que pondera Gerardo es precisamente que los chinos no son tan hermanos de nadie si no hacen negocios en la actualidad. Y digo, creo que es una cuestión perceptible, ¿no? Lo que es interesante es, en este punto, a mí por lo menos sí me arrojaría esa idea. ¿Qué proyecto, ya no digas el estado de Hidalgo, a nivel nacional, a nivel país, qué proyecto de innovación urbana podríamos decir es replicable a algunos otros lados del mundo? Porque podríamos decir de la bicicleta ecológica en el Distrito Federal, pero la bicicleta no es del distrito. Si ves Holanda desde hace más de 20 años, 30 años, Holanda está atascado de bicicletas, entonces no es tanto esa movilidad. Aparte aquí lo que se intentó hacer, que se hizo la administración pasada del ayuntamiento, del querido Eleazar,
se hizo toda una ciclopista, pero realmente la ciclopista ha tenido muy poca demanda, como que no hay mucha cultura, yo no veo mucha bicicleta pasar por ahí y la gente lo utilizó, el trayecto de ciclopista. Se utiliza más para correr, yo he visto más gente corriendo haciendo esto. O haciendo deporte en el pasto Claro, artificial claro, o algo. pero no necesariamente lo de la bicicleta. Ahora, tampoco es común en esta ciudad, no sé si en el distrito, porque en el distrito he pasado por Reforma y sí lo he visto, que la gente anda en bicicleta aquí en esta ciudad. No es muy... Es una cuestión cultural y apenas está tratando como de implementarse de alguna forma. Pero dices, ¿qué realmente innovación urbana tenemos en México? O sea, como país, como nación, ¿qué innovación urbana podríamos presumir? Bueno, El Metrobús es una copia no, de Colombia. yo pensé que ibas a decir esto de los asaltos, porque sí, los asaltos sí es una innovación. Ahora resulta que los taxistas se bajan y te asaltan, entonces a lo mejor esa es la innovación urbana que hay, ¿no? Verdaderamente desastroso. No, bueno, es que no se han hecho cuestiones interesantes, ¿no? Por ejemplo, que tuviéramos procesos de saneamiento de aguas, no sé, algo que pudiera ayudar a la Que ciudad. sea útil. Claro Pero que es que entonces la duda es, entonces, ¿quién nos gobierna? Si le apostamos todo a la tecnocracia y a la idea de que el que nos gobierna sabe más que nosotros como población, ¿de verdad? Entonces, ¿quién nos gobierna y qué rayos están haciendo? Porque yo no encuentro un solo proyecto innovador a nivel nacional. Y los reto a que hagan la búsqueda. A nivel nacional, un proyecto de innovación urbana que digas resuelve problemas. O sea, porque está en la recuperación de espacios públicos. Ok. oye, y digo que a lo mejor no lo sé, ¿no? No sirve de nada, pero esta cuestión eólica que hay como una estación chiquita ahí enfrente del antiguo Estadio Revolución Mexicana aquí, pusieron una estación así eólica que supuestamente genera electricidad. Habría que ver si eso... Que un solo ventilador de esas dimensiones Y es puede, chiquitito, es chiquitito, es puede chiquitito. generar suficiente electricidad para a lo mejor dos semáforos, tres. O sea, es nada. ¿Y cuánto se invirtió en eso? A lo mejor era mucho más Se barato no paga en hacerlo. 20 años a lo mejor. Claro. No, esa es No, la pregunta. O sea, entonces, ahora, ¿de qué se trata? lo que están aquejando en DF es que hay que sanear el parque de autobuses. Sí. O sea que el parque de autobuses no está siendo eficiente, seguramente en esta ciudad tampoco lo es, pero esta ciudad, entre comillas, hasta ahora no tenemos tantos problemas de contaminación ambiental en ese sentido. Digo, sí los hay, porque sí existen, sí si en la mañana ya puede ver que hay una nata, hay una capita oscura en la ciudad que antiguamente no existía. Pero no sé con el transporte público, ¿no? El Ujú. transporte público aquí ha causado dolores de cabeza de todos tipos, pero deben haber intereses económicos Fuertes. muy fuertes ahí. Pero aquí lo agresivo, y es lo que ocurre en provincia, lo agresivo son las combis. Los transportes, No, y los hijos de la chingada que las manejan, o sea, no solamente las combis, ¿no? en el distrito el problema son los microbuses. Y son microbuses que, no me acuerdo dónde leí esto, que el 80% de todos los microbuses en el Distrito Federal eran de los años 80. Es, Entonces, son es, microbuses que tienen 25, 30 años, todavía eran ruta 100 y no se han sí, convertido, los catalizadores probablemente no funcionen y la gran fuente de contaminación son sí. los microbuses. Pero no los movemos porque es una cuestión económicamente. Alguien debe ser dueño, alguien que Exactamente. conocemos, O varios que o varios conocemos. que conocemos, sí, más Entre bien. ellos también Chabelo, dicen por ahí. Porque, fíjate, cada vez que hay un negocio, los famosos Uber, ahora es también un negocio controlado. Sí, y están satanizados a más no poder. Ujú. Porque Uber se estaba comiendo el negocio de los taxis. Claro, Un precisamente. taxi en el Distrito Federal o en la Ciudad de México puede producir entre 5 y 10 mil pesos por día. Esto es después de pagarle al operador. Es muy bueno el negocio. 5 o 10 mil pesos por un taxi al día. Es muy bueno. Si ya te vas a cuánto puede producir mensualmente, si ya te vas a cuánto puede producir anualmente, por supuesto que es algo que no le quieres ceder a Uber. Ahora, la aplicación discrecional de las leyes es un problema. Desgraciadamente, aunque creemos leyes muy perfectas, poéticamente suenen bien, mientras no lleguemos a la conclusión de aplicarlas conforme a derecho, estamos fritos. Nos está faltando capacitación a todos los niveles de gobierno y desgraciadamente como nación, como cultura, nos está faltando ética. Por ejemplo, hay intentos réplica en esto que señala la Procuración de Justicia y las leyes,
Por ejemplo, esto de los juicios orales también es una condición que se emuló, habría que ver hasta dónde está funcionando, pero hay déficit por todos lados, ¿no? Es como una gran olla que tiene una serie de hoyos y bueno, y deja pasar el agua, ¿no? Entonces así se ve el país, o sea, y en este mes hemos estado aquejados, ya lo habíamos dicho en otro programa, yo creo que este es el sexenio más violento. Sí. Y ahora este mes significativamente hemos estado muy aquejados. No sé si te enteraste una noticia ahí en San Miguel de Allende, que unos tipos llamaron a taxistas, fueron 4 taxistas, llegaban para dar el servicio, se subían fulano y les metían un tiro en la cabeza y fueron 4 los que asesinaron. Entonces es una condición difícil. Ahora, no sé si me iba a reír o me iba a encabronar con lo que dice el alcalde de San Miguel de Allende. Dice, pero esto no quiere decir que esto va a incidir en la cantidad de turistas que tenemos, ¿no? O sea, estaba más preocupado por qué pasaba con la cuestión de la industria turística que lo que había pasado con los taxistas que habían asesinado. Y tratemos de bloquearlo, y como nadie presentó una querella formalmente, no lo metemos tampoco en nuestra estadística de delitos violentos. Claro. Entonces, Claro, ahora ya si no se sabe nada, ¿no? Claro, si no es violento que un fulano lo maten con un tiro en la cabeza, yo no sé qué pueda ser violento, ¿no? ¿O a qué le llaman violencia? No, es una ruleta rusa. México está en esa lógica, es una ruleta rusa. Sí, el problema es que no nos podemos ir del país, tenemos nuestros negocios, nuestras fuentes de empleo, nuestra vida cultural, social, entonces no es como para decir abandono el país el día de mañana, y eso abandonar el país tiene un costo social importante, ¿no? Efectivamente. Bueno, nos dejamos con una canción de protesta de los años 60, finales de los 60, principios de los 70. Se llama The House of the Rising Sun, la casa del sol naciente. Es de la banda Los Animals. Volvemos.